también les invitamos a quedarse al cierre de la sesión. Tendremos una premiación muy importante. Siendo así, le damos la palabra para esta tercera sesión a Verónica Montenegro, quien es coordinadora del comité de Redfish Youth, quien moderará este diálogo. Adelante, Verónica. Muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias, Angélica. ¿Me escuchan bien? Te escuchas muy bien. Vale, muchísimas gracias. Es un gusto para mí acompañarles en esta última sesión de nuestro quinto día en esta semana de financiamiento climático. Bueno, como bien lo dijo Angélica, hago parte del comité de Redfish Youth, pues que ha sido una iniciativa ya también organizada y apoyada por GEFELAC hace un par de años y es un honor acompañarle en esta sesión de Juventudes Organizadas y Activismo Territorial, Bioeconomía y Nuevos Imaginarios de Futuro. Bueno, quisiera presentarles quienes nos acompañan el día de hoy en este panel. Desde el municipio de Vegachi, Antioquia, Colombia, está Luz Jenny de Espinosa como representante de las Mujeres por la Justicia Climática. También desde México nos acompaña Mariana Campos, coordinadora para el Frente de Latinoamérica de World Youth for Climate Justice. También nos acompaña Mayrelis Moya desde Venezuela como activista juvenil del pueblo indígena Guarao y Adela Tuy como activista juvenil del pueblo Maya Cachiquel en Guatemala. Muchísimas gracias por unirse a esta sesión. Quisiera, para iniciar, darles la bienvenida y hacer una pregunta para todas nuestras panelistas. Bueno, las juventudes son el presente y el futuro, pero sobre todo son las que pueden cambiar el ritmo y la narrativa. ¿Cuáles son las propuestas que las juventudes y en especial como mujeres jóvenes tenemos para cambiar el rumbo hacia sistemas económicos y financieros más justos e inclusivos? Bueno, no sé a quién les doy la palabra, si quiere Mayrelis Moya, ¿te encuentras aquí? Creo que tienes el micrófono apagado. Ahora, Sí, te escuchamos. Muchas gracias. ya quedara Cocotuca, Ine Mayrel, Yetusaba Sanuca Dibate. Saludos para todos, gracias por la oportunidad y estoy muy contenta en nombre de mi comunidad poder expresar nuestra voz. En cuanto a la pregunta, nosotras, las mujeres, tenemos una gran responsabilidad con nuestro entorno, con nuestra comunidad, con nuestro territorio. También considerando que las propuestas deben hacer desde nuestro entorno, cabe destacar que nosotros, los guaraos, tenemos una conexión específicamente con un árbol llamado moriche. Este árbol es una especie de palmera, Mauritia flexuosa es un nombre científico, es una perfecta representación de lo que se busca en la economía circular. Para nosotros este árbol no significa mucho, es nuestra existencia, en nuestra existencia. Nosotros sobrevivir con este árbol. Nos da todo, es nuestra fuente de vida. Y particularmente nosotras las mujeres, tenemos esa conexión espiritual con ese árbol. Nos permite nosotros trabajar ese árbol de manera respetuosa, nos proporciona todo lo que necesitamos nosotros para poder sobrevivir, nos proporciona lo que es el alimento, lo que nos proporciona lo que es el pan guarao que llamamos nosotros yuruma, de las proteínas a través del famoso gusano del moriche, también las bebidas. Con ese árbol también nos proporciona lo que es para la construcción de las casas, los techos, las paredes, las caminerías. Y no solamente eso, sino que con las hojas y la fibra nosotros realizamos cualquier cantidad de productos útiles, de chinchorros, artesanías, ropas.
eso nos permite, ese árbol nos ha permitido nosotros vivir, resistir en el tiempo nuestra presencia como pueblos indígenas de manera conectado con la naturaleza. ¿Ve? Por eso nosotros las mujeres tenemos una gran responsabilidad con la naturaleza. Nuestra esencia está entrelazada con la naturaleza de manera directa, porque nosotros tenemos la responsabilidad y tenemos el compromiso de mantener la continuidad de nuestra cultura, de nuestros saberes, de nuestras prácticas culturales, nuestras medicinas, las tradiciones de manera sostenible. Esto es una gran oportunidad poder expresar nuestra voz porque nos permite nosotros darnos a conocer desde nuestro entorno cuál es nuestra necesidad y para poder ofrecer también, hacer ese intercambio de conocimientos que nos hace falta de ambos lados, lo urbano, y a lo urbano le hace falta nuestro conocimiento ancestral, y a nosotros, los pueblos indígenas, también conocer el manejo correcto y uso de la ciencia y la tecnología. Entonces nosotros desde nuestro entorno proponemos, ya que nosotros como mujeres tenemos esa habilidad y manejamos y somos las responsables de mantener nuestra esencia y la conexión directa con la naturaleza, nosotros proponemos desde nuestro entorno lo que es fortalecer la participación de las mujeres indígenas en las tomas de decisiones, en la gobernanza ambiental, la incidencia en lo político, en lo cultural, en lo social, también en lo económico. Igualmente, crear programas de bioemprendimiento que nos impulse a nosotras las mujeres poder presentar nuestros trabajos como parte de una solución ambiental a lo que hace falta en la sociedad a través de la producción de la harina que es el pan guarao, a través de la producción y elaboración de diferentes piezas sostenibles con el uso y aprovechamiento de fibras naturales y biodegradables que nos hace falta en la sociedad para lograr ese equilibrio. Y también fundamental también la capacitación y la documentación de nuestros saberes de los saberes ancestrales desde la voz de las mujeres indígenas para los planes de adaptación climática como protagonistas de la sabiduría ancestral. Eso va a permitir así a la ciencia y a la tecnología que se encuentren o que se abracen con la sabiduría ancestral para juntos poder regenerar nuestros ecosistemas. Porque esa es una huella negativa que nosotros hemos ido dejando, pero los pueblos indígenas tenemos ese conocimiento que podemos hacer ese intercambio para poder lograr un equilibrio con la naturaleza. Esto nos va a permitir a nosotros consolidarnos y fortalecer nuestra presencia como guardianes de soluciones ante las crisis climáticas y ante la sociedad para lograr ese equilibrio que nos hace falta a todos como humanos. También les quería decir que nuestra sabiduría tiene un valor y ese valor hace falta compartir ese intercambio, hace falta que nuestra voz, que haya medios de comunicación que nos haga expresar nuestras necesidades o nuestros conocimientos a la sociedad para poder llegar a las personas y poder trabajar en equipo. Juntos es que podemos lograr ese equilibrio y la armonía que nosotros necesitamos como pueblos indígenas. Es un bien común que les hace falta a toda la humanidad. Y nuestra presencia, les quería decir también que no podemos tener o exigir justicia ambiental sin tener justicia social, ni equidad para las personas sin tener equidad con la naturaleza. Entonces, eso es algo que tenemos de manera conjunta, de manera responsable y de manera
trabajando en equipo, en liderazgo, promocionando las actividades, los conocimientos, nuestros saberes, podemos trabajar en equipo. Yo creo que desde la voz indígena, creo que podemos, es lo que puedo compartir para que podamos seguir trabajando en equipo. Muchísimas gracias, Mayrelis. Y qué importante tener este recordatorio de que no hay justicia ambiental y social, van de la mano, ¿verdad? Muchísimas gracias. Quisiera darle la palabra ahora a Luz Yenit, que nos Gracias. acompaña desde Colombia, como desde tu colectivo de mujeres y bueno, cómo lo ves, qué propuestas existen desde las juventudes y en especial desde las mujeres jóvenes para cambiar el rumbo hacia sistemas económicos y financieros más justos e inclusivos. Bueno, podemos continuar con Adela. Adela, ¿tú estás? Gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Ok. He tenido un poco de problemas de internet porque hay mucho viento donde yo vivo ahora, pero si me escuchan está bien. Y si me trabo algo, me avisan, por favor. Bueno, gracias por la oportunidad. Yo creo que es muy bonito compartir este espacio y escuchar perspectivas de otras mujeres también. Me parece bastante enriquecedor. Y bueno, en relación a la pregunta, yo creo que, como bien mencionó la compañera anteriormente, yo creo que las propuestas nacen desde nuestras regiones, desde nuestras necesidades en lo local. Y yo quisiera, bueno, mencionar un poquito también, creo que la compañera también lo mencionó, los planes nacionales de adaptación. Y sabemos muy bien que, bueno, voy a hablar también un poquito de la COP30 que se acerca. Quedan pocos días para que empiece el evento más esperado del año. Entonces, bueno, la COP se va a centrar en adaptación y representa una oportunidad también para la juventud, para la sociedad civil, los pueblos indígenas, las mujeres, para um, visibilizar como nuestras demandas y todo lo que estamos sufriendo en nuestras comunidades. Y algo que mi colectivo, mi organización y yo, bueno, yo formo parte de una organización que apoya a jóvenes latinoamericanos, especialmente indígenas y afrodescendientes. Entonces, parte de nuestras demandas, pedimos mayor acceso a espacios de tomas de decisión y también hablando en espacios internacionales, pedimos mucho apoyo en las acreditaciones, no solo en recursos financieros, sino también en las acreditaciones y también la interpretación, porque ¿cómo vamos a hablar de nuestras necesidades si no hablamos? Todo el proceso es en inglés y cómo vamos a llevar nuestras demandas en un idioma que tal vez es nuestro tercer idioma o tal vez no hablamos el inglés, por ejemplo. Entonces, para nosotros es muy importante tener interpretación porque la barrera lingüística ha sido retador para nosotros, especialmente los jóvenes indígenas. Entonces, exigimos mucha interpretación y también la creación de capacidades desde nuestros países y cómo podemos llevar nuestras demandas a estos espacios como la COP30, por ejemplo. Y en septiembre, que hubo la Semana del Clima de África, se abrió una conversación centrada en adaptación climática y muchos países hablaron sobre cómo se debatió cómo ampliar la financiación para que esto sea más accesible para las comunidades locales, para los pueblos indígenas y para todo el público en general. Entonces yo veo oportunidad ahí en llevar las demandas y las perspectivas de la juventud, de las mujeres, a estos espacios. Y también, bueno, ayer, sí, creo que fue ayer, donde publicaron la carta de la presidencia de la COP y lo leí y hacía mucho hincapié en diversos temas sobre adaptación climática. Entonces, es realmente bueno porque la COP se va a centrar mucho en adaptación y tenemos esta oportunidad para decir que
nuestras regiones, nuestras comunidades ya están haciendo adaptación, pero no tenemos financiamiento. Hay proyectos grandes, pero no hay financiamiento. Entonces, representa una oportunidad para la sociedad civil para exigir este financiamiento y también aclarar cómo cerramos colectivamente la brecha de financiamiento para la adaptación. Y en la carta también menciona cómo el financiamiento no solo debe duplicarse, sino triplicarse para atender necesidades urgentes, y esto incluye necesidades desafíos que ya estamos enfrentando como juventud. Entonces, esta oportunidad para mí representa como un espacio en donde podemos llevar nuestras demandas y también exigir desde nuestras regiones a un espacio mucho más grande de toma de decisión, porque ahí es donde empieza la brecha de financiamiento. Muchísimas gracias, Adela, por todas estas reflexiones y qué importante lo que mencionas de la representación juvenil en estos espacios internacionales como la COP se aproxima, y la inclusión también a nivel de lenguaje y de idioma que pues no son inclusivos en estos espacios. Muchas gracias. Le doy la palabra también ahora a Mariana Campos, que nos acompaña desde México. Muchas gracias, Vero. Yo soy Mariana, soy coordinadora de Latinoamérica de una organización que se llama Juventudes del Mundo por la Justicia Climática, World Youth for Climate Justice. Y creo que es muy importante hablar de juventudes y cambios en el sistema financiero y económico por todo lo que está pasando en los últimos meses, este año. Ya lo comentaba también Adela, por ejemplo, la próxima COP creo que va a ser una COP diferente, y esto es porque la corte más importante del mundo, el tribunal más alto, ya se pronunció respecto a que efectivamente siempre ha habido una obligación de los estados desarrollados de proveer asistencia económica financiera a países en vías de desarrollo. Y esto no es un hito que haya surgido porque sí, sino que tenemos que volver a los inicios de cómo inició toda esta campaña para que la Corte Internacional de Justicia pudiera dar este pronunciamiento que muy probablemente tenga grandes repercusiones, por ejemplo, en la COP30. Y todo empieza justamente en un salón de clases con 27 estudiantes en el sur Pacífico, en donde estaban platicando, debatiendo sobre justamente estos sistemas económicos y sobre todo en la gobernanza climática que vulneran muchas veces la vida y el derecho a la supervivencia de estas comunidades y países. Es por ello que terminaron con la idea de llevar el más grande problema del mundo, que es el cambio climático, a la corte más alta del mundo, la Corte de la ONU. Para esto necesitaron apoyo de diferentes regiones, diferentes juventudes, organizaciones, actores, y es así como nace World Youth for Climate Justice. Nacemos como organización o por la necesidad de cabildear con nuestros países. En ese tiempo, la resolución que le pidió a a la Corte Internacional de Justicia que resolviera dos preguntas. La primera es, ¿cuáles son esas obligaciones que tienen los estados sobre el cambio climático? Y la segunda pregunta que resolvió fue, ¿qué pasa si los estados no resuelven, no cumplen con esas obligaciones respecto al cambio climático? La Corte tomó en cuenta muchos temas, en particular, creo que uno de los más importantes fue esta obligación de proveer financiamiento, no sobre la obligación de proveer financiamiento, sino que también tomó
partes importantes de lo que le dijeron los países durante el procedimiento escrito y oral. Quizá en eso pudiera ahondar un poco más en la segunda intervención. Pero lo que quería llegar era que, sino que fue impulsado por juventudes, por sociedad civil, y todo nació en un salón de clases de 27 estudiantes que tenían una idea muy poderosa y que terminó dándonos la razón en muchos aspectos, y uno de ellos pues es que el financiamiento debe ser transparente, debe ser justo y, y bueno, también equitativo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mariana. Qué importante lo que nos dices y cómo surgió esta idea, ¿no? Como esta unión de fuerzas desde un aula de clases, por hacer valer también como estas ideas, incluso individuales hacia lo colectivo, desde como jóvenes. Y bueno, cómo podemos llegar a estos otros espacios, ¿no? E incidir. Quisiera darle la palabra ahora a Luz Jenit. No sé si me escuchas aquí. Sí. Bueno, Hola, ahí sí me escuchan de pronto, es que ahora tenía como problemas con el sonido. sí, te escuchamos. Si quieres. Bueno, de todas maneras, muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, yo muy contenta de participar en este espacio. Un saludo desde acá, desde Colombia, desde el centro de Antioquia, paisa de corazón, muy contenta de participar en este tipo de espacios. Desde Mujeres por la Justicia Climática es una red que tenemos a nivel nacional, que habemos varios departamentos, mujeres jóvenes que han liderado estrategias de conservación y de justicia climática en Colombia. De alguna u otra manera, la articulación del trabajo colectivo ha sido no solamente con mujeres campesinas, sino también con mujeres indígenas, con mujeres afros del territorio y también con poblaciones vulnerables que han sido víctimas del conflicto armado y que se han levantado pues desde esa base para incidir de manera efectiva en diferentes agendas y en diferentes construcción de redes que tenemos en el territorio. Para mí este tema es muy importante porque la única manera efectiva para que las agendas de financiamiento, por ejemplo, climático y lo demás, sea cuando las juventudes se organizan en red. En este caso, por ejemplo, la Red de Mujeres por la Justicia Climática, desde que empezó desde lo local hasta lo regional, se ha empezado a incidir y a impactar algunos logros y a visibilizar algunos conocimientos técnicos, a fortalecer la capacidad dentro de la parte del organismo de local, a través de distintas instancias, iniciativas y acciones que puedan generarse desde el territorio y que no solamente basta tener la voluntad de participar, ¿cierto? Que ustedes saben muy bien que voluntad pues tenemos todas y pues obviamente para esto es necesario tener una formación, de empezar a formarnos, de seguir aprendiendo a medida del camino, pero también ha sido un mecanismo para poder fortalecer ese tipo de redes, pero que también dentro del territorio local, un ejemplo, la asociatividad ha sido una base fundamental para poder empezar a tener esa incidencia en esos presupuestos locales, en esos enfoques que pasen de alguna u otra manera la demanda de la propuesta planteada de proyectos concretos y viables desde los territorios. O sea, que sean visibilizados, pero que también sean una propuesta de incidencia, de financiamiento y que obviamente sean clave para que esas mujeres jóvenes o comunidades rurales o pueblos indígenas o colectivos urbanos, rurales, puedan tener un diálogo de perspectiva que genere ese enriquecimiento del conocimiento que ya se tiene a través de la parte empírica, pero también desde la parte técnica, que se pueda generar esa acción de desarrollo con las demás comunidades. O sea, es muy importante que en ese tipo de espacios la construcción sigan incidiéndose desde la parte local, porque muy bien sabemos, tenemos unas bases muy fuertes, muy sólidas desde la parte asociativa y que ese tipo de redes no solamente se queden desde la parte por ejemplo, Colombia, ¿cierto? Sino que empecemos a mirar desde otras perspectivas, desde la parte de Latinoamérica, desde la parte ya de toda América y así, pues por el estilo, empezar a unir fuerzas como tal para poder tener una voluntad ya interseccional, ya que se pueda generar una agenda en diferentes espacios. La compañera ahorita, Adela, decía en la participación, por ejemplo, en diferentes espacios como son las COP y demás,
han sido también barreras muy grandes. Ese tema que ella decía de los idiomas es muy complejo. Por ejemplo, tú llevar una persona campesina que, voy a poner un ejemplo, tuvo la oportunidad solamente de ir a la escuela hasta primero, segundo de primaria, y no, pero ha sido una persona que ha incidido en el territorio, que ha tenido mucha valentía y resistencia para poder llevar a cabo esos procesos de incidir en la parte de las comunidades, de que tengan acciones que lleven a alguna solución, de que se luche por la justicia climática, de que se luche por el ambiente, por nuestra Pachamama, por la tierra, pero esas personas no van a tener la capacidad para tener en esos espacios ese idioma o esa comunicación para poder tener ese tipo de incidencia en esas partes de financiamiento, de cómo participar en una proyección o una planeación de una agenda. Entonces es muy complicado, hay veces toca como dejar a un lado, hay veces la participación de esos espacios y ha sido muy complicado. Por ejemplo, en algunos jóvenes no tenemos toda la capacidad instalada porque las oportunidades no son las mismas en todos los territorios, no solamente para el campesino, sino también para los pueblos indígenas, para los afros y también para comunidades urbanas donde de pronto tenemos mucha barrera todavía institucional y que no ha permitido ese avance de alguna otra manera en los proyectos y programas que se tienen instalados. Entonces, no, yo creo que voy a ser pues un poco cortica porque además me demoré pues para hablar y pues bueno, para que podamos avanzar pues con la agenda. Yo creo que he dado mi concepto hasta el momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucianida, a ti. Y en un momento también profundizamos acerca del colectivo del que haces parte. Quisiera retomar con Mayrelis y preguntarle de qué manera los saberes tradicionales del pueblo guarao pueden dialogar con propuestas de bioeconomía que impulsan los jóvenes desde otros territorios. Aquí conociendo la intervención de mis compañeros allí, ya estamos viendo que de cada uno desde nuestros espacios estamos hablando nuestra voz, nuestras propuestas, ya estamos tejiendo esas propuestas para lograr ese equilibrio que necesitamos con la naturaleza, ¿no? Y desde mi entorno, representando una comunidad, me permito expresar lo siguiente, ¿no? Que un diálogo entre saberes ancestrales y las propuestas sobre bioeconomía de los jóvenes no solo debe ser posible, sino esencial para lograr ese futuro sostenible que necesitamos, ese equilibrio. Y que las propuestas que salgan desde los territorios de cada uno de nuestros espacios deben crearse o deben crearse y ser respetados, con equidad y con comprensión mutua. Porque aquí para nosotros, ya que como eran los pueblos indígenas, para nosotros, en nuestros bosques del manglar, porque mi ecosistema está lleno de manglar, la selva, los ríos, la fauna y la flora, para nosotros no son, no son productos a explotar, son seres vivos que nos acompañan. Y nosotros, los seres humanos, estamos tejiendo esa conexión sagrada con nuestro entorno, con nuestro ecosistema. Sí, esta es una visión ancestral para nosotros muy poderosa y nos está permitiendo a nosotros seguir desenvolviéndonos en nuestra naturaleza y con nuestros entornos. Nosotros en la actualidad podemos intercambiar y conocemos las herramientas para poder intercambiar nuestros conocimientos, nuestros saberes, nuestras prácticas y tradiciones con otras culturas, con otros jóvenes, con otras voces, para poder tejer esa necesidad y convertir y transformarlos y que sean justos y sostenibles para todos, ¿no? Tenemos un conocimiento milenario, nosotros conocemos la diversidad de plantas en nuestros territorios, en nuestros espacios, conocemos qué tipo qué especies de árboles son más resistentes al agua para la construcción de de nuestras embarcaciones, que son las curiaras, que es nuestro medio de transporte en la naturaleza. Conocemos qué tipo de plantas son comestibles, cuáles son las medicinales.
conocemos qué tipo, las especies de plantas para la construcción de nuestros materiales para la pesca, para la caza, todo eso nosotros, esa es una información que nosotros de manera cotidiana aplicamos en nuestros territorios y que podemos nosotros intercambiar esos espacios, esos conocimientos en los espacios públicos con la sociedad. Y recalco también que estamos preparados nosotros, cualquier actividad o cualquier proyecto que se genere en nuestros espacios, deben considerar la participación activa de los jóvenes, de los adultos, incluso los niños. Ellos están viendo cuáles son los caminos que nosotros estamos sembrando para que ellos puedan caminar de manera tranquila, haciendo uso de nuestros conocimientos ancestrales también y que les permita a ellos continuar de manera responsable y respetuosa con la naturaleza. También importante que las organizaciones ajenas a nuestros espacios que lleguen y que nos presenten también cuáles son los alcances, cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios que nosotros nos puede involucrar para nosotros, que pueden afectar a nuestros espacios, en nuestros territorios. ¿Sí? Nosotros, los jóvenes, somos el puente entre la sociedad, con la sociedad, desde la visión ancestral, para poder seguir trabajando de la mano, de manera responsable con la ciencia y la tecnología, que es lo que actualmente nosotros estamos aplicando para poder de alguna manera entrelazar esos conocimientos y que podamos todos juntos actuar de manera responsable, cada uno desde nuestro espacio, respetando los conocimientos, respetando las culturas, respetando también las tradiciones de cada uno, en cada uno de los espacios en el territorio nacional e internacional. Estos proyectos deben garantizar la participación directa de nuestras comunidades. La opción posible que hemos encontrado hasta ahora es a través del diálogo, es lo que se hace posible este tipo de encuentro y entendimiento con cada una de estas culturas y estos grupos, de diferentes grupos humanos. Sí, y nuestra presencia, quiero compartirle esto con ustedes, aprovechando este medio, en nombre de mi cultura y de mi pueblo, que nuestra presencia aquí es un acto de esperanza y agradeciendo la oportunidad que nos da Jefelat y sus aliados, que es un acto de esperanzas y estamos tejiendo la conexión sagrada de ser humano con la naturaleza. Nosotros, los seres humanos, debemos aprender a danzar en armonía con la naturaleza, debemos aprender a sentirla con respeto, debemos aprender a escucharla y debemos ser parte integral de esa naturaleza. Nosotros formamos parte de la naturaleza y tenemos, por lo tanto, debemos trabajar en armonía con ella, debemos trabajar en equilibrio. Somos seres responsables con la naturaleza, debemos ser responsables con la naturaleza para que nuestra presencia para que nuestra presencia en la humanidad o nuestro planeta tenga sentido. Nosotros debemos ser las voces y debemos empezar cada uno de nosotros como seres humanos respetando y actuar de manera consciente con la naturaleza. Esa es una de las, cuál es la propuesta que podemos llevar ante ustedes, la sociedad, ante las grandes organizaciones que nos puedan escuchar. Es eso, estamos nosotros los jóvenes dispuestos, y una de las opciones es que los diálogos deben nacer desde nuestro entorno, porque somos nosotros lo que estamos viviendo, tenemos las necesidades, lo que tenemos conocimiento, lo que día a día conocemos, cuáles son las fortalezas, las debilidades de nuestros entornos y las comunidades. Eso es todo lo que puedo compartirles con ustedes. Gracias, Mayrelis, por esa reflexión.
tan importante y también como en este diálogo, en ese sentido de crear esos puentes desde los pueblos indígenas, desde también la ruralidad y también la zona urbana. Es muy importante. Y dándole continuidad, quisiera preguntarle a Mariana cómo el Frente de Juventudes por la Justicia Climática está promoviendo que las voces jóvenes de América Latina sean escuchadas en instancias internacionales de decisión. Muchas gracias por la pregunta. Y quizá continuando con el mismo hilo de la primera intervención y hablándoles un poco más del proceso para la opinión consultiva que emitió la Corte Internacional de Justicia, em, pues hay distintas cosas que destacar, sobre todo en la participación no solo de los estados, de los países, sino de cómo incidimos como sociedad civil, como organizaciones en este proceso. Desafortunadamente, la Corte solamente puede recibir escritos o invitar a participar a audiencias a los estados, a los países, pero eso no significó que no tuviéramos oportunidad de hacer incidencia. Yo creo que la incidencia que hizo sociedad civil fue lo que hizo este caso climático emblemático, porque desde un principio, desde el proceso escrito, tuvimos mucha relación y diálogo con los estados, con lo que se iba a presentar de argumentos a la Corte Internacional de Justicia. Incluso una parte de nuestra campaña fue empezar por invitar a los estados a participar, porque muchas veces estos procesos pues no son tan participativos y creo que por lo menos en la participación tuvimos muy buenos resultados. Más de 90 países participaron, organizaciones internacionales, y de Latinoamérica hubo también una gran participación. Pero por otro lado, tampoco queríamos que fuera a participar solo por participar, sino que los argumentos que los países fueran a darle a la Corte Internacional de Justicia para que la Corte pudiera tomarlos en cuenta, queríamos que fueran fuertes en derechos humanos, que fueran basados en justicia y equidad. Entonces, lo que hicimos fue movilizarnos en cada una de nuestras regiones y sobre todo a nivel nacional para entregarles un manual que se hizo por parte de juventudes expertas en derecho internacional, en cambio climático, para decirles a los estados, estos son los argumentos que como jóvenes les pedimos tomen en cuenta para que la Corte Internacional de Justicia pueda escucharlos. Y así fue como la Corte Internacional de Justicia reconoce varios argumentos que fueron mencionados muchas veces tanto en el proceso escrito, que es lo que llamamos como memoriales, lo que les mandan por escrito a la Corte, tanto en las audiencias, que fue ya cuando representantes de los estados fueron a presentar esos mismos argumentos escritos de forma oral en La Haya. Em, la Corte reconoció, por ejemplo, que la equidad, particularmente la equidad intergeneracional, había sido un argumento que habían tocado prácticamente todos los estados que participaron, y es algo que nos enorgullece mucho como juventudes y sobre todo como World Youth for Climate Justice, como estudiantes del Pacífico también, que hicieron mucha incidencia en pedirles a los estados que tuvieran una perspectiva intergeneracional y que consideraran no solo los derechos de las generaciones presentes, sino también los derechos de las generaciones futuras. Y bueno, se preguntarán, ya quizá para terminar la intervención, ¿qué tiene que ver todo esto con financiamiento? Pues que la Corte Internacional de Justicia y de hecho otras cortes como la Corte Interamericana de Derechos Humanos basan todo su razonamiento en que estamos en un planeta que tiene límites y esos límites tienen que
ponerse incluso en el sistema económico y financiero, porque tenemos recursos limitados y quizá esos recursos muchas veces han sido explotados o no distribuidos de la forma más equitativa. Y el hecho de que la Corte Internacional de Justicia tenga este enfoque pues de justicia, de equidad, eh, incluso mencionó por decir o por mencionar algo muy latinoamericano, que muchos estados habían eh, argumentado el alivio de la deuda como una forma de cooperación para cumplir con sus obligaciones climáticas. Aunque la Corte no dice que es precisamente una obligación, es importante como esa mención que se hace, eh, porque eso quiere decir que la Corte se dio cuenta de lo que los estados latinoamericanos y los estados del sur global están pidiendo y lo que necesitan sobre todo para que la gobernanza climática pueda eh, avanzar y no retroceder o quedarse quizá estancada. Eh, Creo que con eso terminaría. Muchas gracias por la invitación. Feliz de compartir. A ti, Mariana, muchísimas gracias. Y las reflexiones también de llevar esos compromisos también de parte de los estados, de incluir el término intergeneracional en las propuestas también, en los espacios decisorios. Bueno, no sé, Luz Jenit, ¿me escuchas? Quisiera preguntarte también desde el colectivo de Mujeres por la Justicia Climática en tu municipio, ¿qué aprendizajes han tenido en la construcción como redes juveniles que puedan incidir en estas agendas de financiamiento climático a nivel local y regional? Em, bueno, quizás Luz Jenny tiene algún problema de comunicación en el momento, entonces quisiera preguntarle a Adela cómo desde el activismo indígena en Guatemala las iniciativas juveniles han surgido para fortalecer el vínculo entre la protección de la naturaleza y la construcción de economías propias. Gracias. Bueno, cuando hablamos de proteger a la naturaleza desde la perspectiva de los pueblos indígenas, yo creo que no solo hablamos de la protección de los bosques, de los lagos y de los territorios, sino hablamos de proteger una forma de vida, un ecosistema, y puedo mencionar un sinfín de iniciativas que están llevando a cabo en distintas comunidades de Guatemala, pero quisiera resaltar uno específicamente. Bueno, Guatemala es considerado la tierra del maíz porque vivimos del maíz, es nuestra fuente principal de alimento. Entonces, quisiera resaltar una iniciativa que hace poco fue noticia en varias como, sí, en varios espacios en Guatemala, y es que es sobre el cultivo del maíz. Aquí donde yo vivo hay una aldea cerca de mi aldea, y es un colectivo de jóvenes que se llama Colectivo Awan. Awan es milpa en cachiquel en nuestro idioma. Y básicamente lo que están haciendo es un sistema de conservación, como un santuario de semillas nativas. Y me pareció muy interesante porque no ha habido una iniciativa así antes. Hace muchos años el gobierno en su momento intentó eh, desaparecer todas las semillas nativas aquí en Guatemala, pero la gente protestó para que eso no sucediera. Entonces, esta iniciativa para mí es un acto de resistencia y, bueno, básicamente estos jóvenes lo que están haciendo es usar los saberes ancestrales, documentar los saberes ancestrales, pero también conservar las semillas y, bueno, hoy que es
se ha convertido como un escudo contra la crisis climática y también contra la comida industrial que está inundando nuestro país. Bueno, hace poco que les hicieron una entrevista, una de ellas decía que una de las personas, una de las mujeres que lidera el colectivo decía que jamás van a usar semillas transgénicas porque lo que se siembra viene desde nuestras ancestras, desde nuestros abuelos. Entonces, para mí este trabajo no es solo resistencia cultural, sino también es una forma de construir una economía propia, porque una de las mujeres también mencionaba que estaba ahorrando 2.400 quetzales aproximadamente al año en maíz. Entonces, este dinero lo usa para la educación de sus hijos o en otras necesidades. Entonces, vemos cómo esta forma de como construcción de economía se vuelve sostenible con el tiempo. Y bueno, lo que quisiera mencionar también es que la milpa o el maíz nos enseña que el desarrollo no tiene que ser, no tiene que venir siempre desde fuera, puede incluso nacer desde nuestras regiones, desde nuestras comunidades, y que los saberes de nuestros ancestros pueden ser base para un futuro mucho más sostenible y económicamente justo también, y que los jóvenes indígenas que no solo están defendiendo sus territorios, sino también están como reinventando de alguna forma la economía local desde nuestras comunidades. Y bueno, proteger la milpa o proteger las semillas es proteger la vida también, pero también es un derecho como de la juventud en general a tener un futuro sin tener que emigrar y sin tener que renunciar a la identidad. Entonces, para mí yo considero que esto funciona porque funciona como un sistema económico como propio, porque integran saberes ancestrales, la cosmovisión maya también, y prácticas que se han dado desde generaciones y que cada como y también como integrar formación técnica y también acceso a mercados locales. Y también funciona porque está generando ingresos locales que hacen viable como la permanencia en el territorio y la protección de los recursos. Y también toda esta práctica también fortalece de alguna manera nuestra identidad y el tejido social, y porque la conservación como deja de ser un costo, podría decirse, y pasa a ser como un activo económico aquí en nuestra comunidad. Entonces, es una de muchas iniciativas que quisiera mencionar porque no solo es esta, hay muchas iniciativas cerca de donde yo vivo, cerca de un lago, hay muchas formas de economía, y me ha parecido interesante esta porque justamente estaba leyendo un artículo sobre ellos esta semana, entonces me pareció bonito compartirlo con ustedes, sobre todo porque habla del maíz, y el maíz es algo propio, como algo que representa la identidad de Guatemala. Entonces, sí, eso quería mencionar. Muchas gracias, Adela, y qué importante, de verdad, también como un ejercicio, como lo mencionaste, no solo de resistencia, de defensa del territorio, sino también de buscar y de promover esas economías también populares, colaborativas, desde lo local. Por acá también nos dejan los comentarios. Qué bonita historia, Adela. Muchas gracias por compartir. Juan Ernesto menciona, el colectivo puede hacer un proceso de depuración genética y patentarlas para garantizar su pureza y ponerla a disposición de comunidades con problemas de desnutrición. Muchísimas gracias también. También pueden dejar sus preguntas o comentarios a nuestros panelistas. Quisiera hacerles una pregunta o un comentario que quisieran dejar o reflexión a todas las juventudes que nos estén escuchando, para dejar, digamos, como una reflexión a qué podemos hacer desde nuestro campo de acción, ¿cierto? Desde nuestras comunidades, desde nuestro estudio, los trabajos que realizamos. Para fortalecer estos procesos de financiamiento climático, de finanzas sostenibles, una reflexión que quisieran dejar, algún mensaje. No sé quién quiera iniciar. Quizás Mayrelis.
te escuchamos. Hola. Pues sí. ¿Qué les puedo decir? Agradecida también por esta oportunidad y así como yo, seguramente hay muchos jóvenes que estamos esperando la oportunidad para poder compartir nuestros conocimientos desde nuestro entorno, ¿no? Y este es uno de los espacios que cuando nos dan este tipo de espacios, nosotros intentamos aprovechar lo máximo porque es nuestra oportunidad para poder expresar realmente desde nuestra realidad y desde nuestro entorno cuáles son las propuestas que nosotros podemos ofrecer y aprovechar el uso responsable de las herramientas tecnológicas para poder compartir esas propuestas para de alguna manera llegar a la sociedad y poder entrelazar esos conocimientos y que seamos todos juntos partícipes de las soluciones que todos estamos buscando ante la crisis climática. Muchas gracias, Mayrelis. Ahora Mariana o Adela, Luz Jenit, ¿sí me escucha? Puedo empezar si quieren. Sí, claro. Otra vez agradecer y bueno, una reflexión que tendría sobre todo de este panel es que ya lo mencionaba alguien, la incidencia empieza desde lo local, desde lo nacional y esa misma incidencia se transforma después en cambios significativos a nivel internacional, porque estos hitos históricos, como les comentaba, en la corte más importante del mundo no hubieran sido posibles si no hubiera habido todas esas semillitas y proyectos que han cambiado la forma de ver, por ejemplo, las finanzas sostenibles, pero también en temas de adaptación, de mitigación, esa perspectiva más equitativa y justa del cambio climático no viene desde lo internacional, sino que viene desde la práctica local y nacional. Muchas gracias, Mariana. Le doy la palabra a Adela. Gracias. Yo creo que concuerdo con las compañeras y yo creo que el liderazgo inicia desde lo local y yo creo que hay que crear mucha movilización, mucha resistencia frente a los cambios. Hay muchas historias de amigos de otras regiones que conozco y están luchando contra el Estado, están protegiendo sus territorios, están siendo perseguidos, pero nunca han dejado de luchar y de pronunciarse frente a como a los desafíos más grandes en persistir como en su territorio. Entonces, yo creo que mucha resiliencia para toda la juventud que está creando movimientos, que está creando iniciativas y sobre todo desafiando estos estereotipos y tomando como el espacio, ¿no? Como tomando el espacio para ellos, para crear de alguna manera liderazgo e involucrar a otros jóvenes, mujeres. Entonces, mucha resiliencia para todas las personas quienes estén liderando movimientos en sus comunidades. Sí, conozco muchas historias, podría compartir algunas historias, pero no tenemos tiempo, pero mucha resiliencia, como hay muchas historias que de verdad me sorprenden bastante cómo empieza desde muy pequeño y empiezan a crear un movimiento grande y llegan a espacios que probablemente pensamos nunca llegar. Entonces, mucha resiliencia para todas las personas que estén liderando estas iniciativas desde sus comunidades. Muchísimas gracias, Adela, y gracias también pues, a las 4 panelistas que nos acompañan hoy en este espacio de Juventudes Organizadas y Activismo Territorial.
De verdad que para mí es un gusto escucharles sus historias y esos esfuerzos que hacen también en colectivo desde su comunidad y organizaciones. Siento que es muy importante dejar nuestras voces como jóvenes y como mujeres también en estos espacios, tanto locales como regionales y a nivel internacional, incluyendo todos los aspectos tan importantes que mencionó cada una. Les quiero agradecer y bueno, no sé si Luz Jenit está por ahí, sí, quisiera dar como un saludo final, pero creo que está fallando su comunicación. Sin embargo, también muchas gracias a ella. Quisiera darle ya la palabra a Angélica para el cierre de esta sesión y dar continuidad a la fase final de esta jornada. Muchísimas gracias. Bueno, compañeras, bueno, pues yo quiero pues como aprovechar para Así, que, sí nos porque acompañan. sí, porque la señal está un poco mala aquí donde estoy, entonces ha sido pues como complejo. Pues bueno, yo quiero pues como dejar como reflexión que hay unas nuevas formas de entender la economía y obviamente el cuidado de la vida, la equidad, reconocer ese valor del trabajo comunitario, del cuidado que se tiene de los territorios, también desde la parte solidaria y circular que se tiene pues en todos los entes y las acciones que se habla sobre justicia climática. Desde Mujeres por la Justicia Climática, yo creo que hemos sido muy consecuentes de que hay un relevo generacional de que no se debe dejar perder. Por ahora, la juventud, pues no solamente es el presente y el futuro, sino que son los que tienen las armas en el momento para poder tener un buen relevo generacional en cada una de las instancias y cada uno de los procesos que tenemos formados en el territorio, para que se pueda redistribuir las responsabilidades que garanticen todas las economías a las mujeres jóvenes, rurales, a las indígenas, a los afros, y que se puedan promover desde la participación, pero también teniendo en cuenta esa incidencia en los planes, en los programas de gran escala, ¿cierto? Que se pueda tener una respuesta sólida desde los planes de desarrollo locales, desde las acciones gubernamentales y demás. Hay que tener en cuenta que la parte institucional históricamente ha tenido pues ciertas barreras, pero eso no es como quien dice, como quien dice por ahí, la barrera que dice, no, hasta aquí llegamos, no. Tenemos que seguir siendo ese relevo generacional y reconocer de que podemos hacer grandes cosas cuando nos unimos, cuando como comunidad trabajamos en redes. Entonces, yo creo que por lo tanto, desde Mujeres por la Justicia Climática, creemos que seguimos haciendo acciones colectivas desde el territorio, no solamente con mujeres, sino con los niños, con los jóvenes, con todas las comunidades en general, donde se pueda tener un espacio de participación ciudadana y que tenga un buen desarrollo de la justicia climática desde las pequeñas acciones cotidianas. Muchísimas gracias, Lucianita. Gracias a ustedes. Ahora sí doy paso a Angélica para el cierre de esta sesión. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. Muchas gracias, Verónica. Les agradecemos mucho que, bueno, principalmente que hayas conducido esta conversación, pero también principalmente a las panelistas por recordarnos que el futuro sostenible solo será posible si se construye con la energía, la creatividad y la voz activa de las juventudes. Así que mis respetos, muchas felicidades, muchas gracias por acompañarnos. Y a continuación vamos a tener nuestra sesión, un espacio de reflexión y celebración titulado Construyendo el Futuro Sostenible. Es un gusto para mí pues poder presentar este momento tan especial. Es la presentación del Premio a Mujeres por las Finanzas Sostenibles. Es un reconocimiento a aquellas mujeres que impulsan la transformación hacia economías más justas, inclusivas y sostenibles. Les invito a todas y todos también a seguir participando en los comentarios, preguntas en el chat. Estamos muy al pendiente de lo que nos comparten. Siendo así, para esta sesión de Construyendo el Futuro Sostenible, invito a nuestra moderadora Luz Andina para guiarnos en este espacio de cierre